Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio e benvenuti. Queridísimos hermanos y hermanas, buenas tardes y bienvenidos. Anche l'acqua sia benvenuta, También el agua es bienvenida, perché l'ha fatta il Signore. porque la hizo el Señor. Apprezzo tanto la risposta che avete dato al mio invito. Aprecio mucho la respuesta que han dado a mi invitación que les hice en el mes de enero Incontrarci qui, para encontrarnos aquí en la Plaza San Pedro. Grazie per questa entusiasta e calda risposta. Gracias por esta entusiasta y calurosa respuesta. Allo stadio ho condiviso con tutti i El año presenti pasado en el alcune estadio riflessioni che mi compartí con todos piacerebbe los presentes algunas ricordare oggi. reflexiones que hoy me gustaría recordar, porque siempre es bueno recordar La memoria. la memoria. L'identità La identidad de la renovación carismático católico. De aquí ha nacido la Asociación Renovación en el Espíritu. Lo farò con le parole del cardenale Leon Joseph Swenens. Los haré con las palabras del cardenal León Swenens, gran protector de la renovación, del movimiento de renovación carismática, que así como lo describe en el segundo libro de sus memorias, In primo luogo, en primer lugar, in questo libro egli ricorda la straordinaria figura di una donna che tanto fece all'inizio del rinnovamento en primer carismatico. lugar, él recuerda la Era figura de una stata mujer que hizo lavoratrice mucho che godeva anche della en el fiducia movimiento de e della renovación. fede Era del una Papa colaboradora suya que Paolo tenía VI. Mi la riferisco confianza a Veronica del Obradi. Papa Pablo VI, Verónica Obraden. Fu lei Fue ella che chiese al cardinale di andare negli Stati Uniti que le pidió al per vedere cardenal cosa stava que succedendo, fuera a los Estados per Unidos para vedere ver con qué i suoi cosa occhi estaba ciò sucediendo, che para lei ver con considerava sus opera dello ojos Spirito aquello Santo. que ella Fu allora consideraba obra del che il Espíritu cardinale Santo. Fue Swennes entonces conobbe il que el cardenal rinnovamento carismatico conoció che el definì movimiento carismático que un definió flusso di grazia un flujo e de fu la persona gracia chiave per y fue mantenerlo la nella persona Chiesa. clave para mantenerlo en la Papa Paolo iglesia. VI nella messa di lunedì di Pentecoste El Papa Pablo del VI en la misa del 1975 lunes lo de ringraziò con Pentecostés queste de parole. Nel 1975 le nome del agradeció con Signore estas la palabras. ringrazio En per el aver nombre del portato il Señor le rinnovamento agradezco por haber carismatico traído el nel cuore della movimiento Chiesa. carismático al corazón de Non la è una iglesia. novità No es una di novedad alcuni anni fa. de algunos años atrás. Il rinnovamento carismatico nella Chiesa ha questa lunga storia. La renovación carismática en la Nella iglesia tiene omelia una di quella larga stessa messa il historia. cardinale En la disse: homilía de esa possa misma il misa, el rinnovamento cardenal dijo carismatico que pueda sparire el come tale movimiento e carismático trasformarsi in una grazia desaparecer pentecostale como tal y per tutta la transformarse Chiesa, en una gracia per essere fedeli pentecostal alla sua para origine, toda la il iglesia, para fiume deve ser perdersi fiel nell'oceano. a su origen. Il El fiume río deve debe perdersi perderse en el nell'oceano. océano. Se il fiume diventa fermo, Si si el río corrompe. se detiene, Se il se rinnovamento, corrompe. questa corrente di grazia, Si la renovación, esta corriente de finisce gracia, no nell'oceano di Dio, termina en el nell'amore océano di de Dio, Dios, en el amor de lavora per Dios, se stessa. trabaja para E sí questo non mismo. è di Gesù Cristo. Y esto no es Questo de è Jesucristo. dal maligno, Esto dal es del padre maligno, della menzogna. del padre de la Il mentira. rinnovamento viene di Dio e va a Dio. La renovación viene de Dios y va hacia Papa Dios. Paolo VI El Papa Pablo VI ha benedetto questo. Il cardinale bendijo esto. continua dicendo: il primo errore che Un si deve cardenal, evitare el è cardenal continúa diciendo, el primer includere il error que rinnovamento se debe carismatico evitar es nella el de categoria di incluir el movimento. movimiento, Non è un la movimento renovación speciale.
carismática en la categoría de movimiento. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico común, no tiene fundadores, no es homogéneo y además incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovado del Espíritu Santo a todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Es un desafío para todos nosotros. Uno non fa parte del rinnovamento. Piuttosto il rinnovamento diventa una parte di noi. Uno no es parte de la renovación, más bien la renovación es parte de nosotros, bajo el pacto de que aceptemos aquello que nos ofrece. Suscitò la corrente di grazia nel 1967. Uomini e donne rinnovati, che dopo aver ricevuto la grazia del battesimo nello Spirito, Hombres y mujeres renovados que después de haber recibido la gracia del Espíritu han dado vida a estas escuelas de evangelización, comunidades, congregaciones religiosas, comunidades ecuménicas, comunidades de ayuda a los pobres y a los necesitados. Yo mismo he ido en la comunidad de God Online en mi viaje en Corea. También los visité en Filipinas. Esta corriente de gracia tiene 2 organismos internacionales reconocidos por la Santa Sede que están a su servicio y al servicio de todas sus expresiones en todo el mundo. La Fraternidad Católica, esto es un poco la raíz, la historia. En el estadio también el año pasado hablé de la unidad en la diversidad. Puse como ejemplo la orquesta. En la Evangelii Gaudium he hablado de la esfera y del poliedro. No basta hablar de unidad, no es una unidad cualquiera, no es una uniformidad. Dicho así, se puede comprender como la unidad de una esfera donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre un punto y el otro. El modelo, en cambio, es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las partes que en él mantienen su originalidad. Y estos son los carismas en la unidad, pero en la propia diversidad. Unidad en la diversidad. La distinción es importante porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Unidad en la diversidad de expresiones de la realidad, tantas como el Espíritu Santo ha querido suscitar. También es necesario recordar que toda esta unidad es más que la parte, y la parte no puede atribuirse el ser el todo. No se puede decir, por ejemplo, nosotros somos la corriente denominada renovación carismática no católica. No, esto no se puede decir. Por favor, hermanos, esto no es así, no viene del Espíritu. El Espíritu Santo sopla a donde quiere, cuando quiere y cómo quiere. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad y en la verdad, que es Jesús mismo. ¿Cuál es el signo común de aquellos que han renacido de esta corriente de gracia? Convertirse en hombres y mujeres nuevos. Este es el bautismo en el Espíritu. Les pido que lean Juan 3, versículos 7 y 8. Jesús a Nicodemo. Es aquella renacimiento en el Espíritu.
Hay otro punto que es muy importante aclarar en esta corriente de gracia. Aquellos que guían. Existe, cari fratelli e sorelle, una grande tentazione per i leader. Existe, queridos hermanos y hermanas, una gran tentación para los líderes. Yo les repito, prefiero el nombre servidores, siervos. Y esta tentación para los servidores viene del demonio. Es la tentación de creerse indispensables, cualquiera sea el encargo. El demonio li porta a volere essere quelli che comandano. El demonio los lleva a querer ser aquellos que mandan, aquel que quiere estar al centro de todo, y así de a poco se cae en el autoritarismo, en el personalismo, y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el Espíritu. Esta tentación hace que sea eterna la posición en la que aquellos se consideran insustituibles, posiciones que siempre tienen alguna forma de poder para estar sobre los otros. Tengamos esto en claro. El único insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo y Jesús es el único Señor. Les pregunto, ¿quién es el único insustituible en la Iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el único Señor? Pero digamos que Jesús es el Señor. Alabemos a Jesús. Fuerte. Jesús es el Señor. No hay otros. In questo senso ci sono stati casi tristi. En este sentido ha habido casos tristes. Se debe poner un tiempo limitado a los encargos que en realidad son servicios. Un servicio importante de los líderes laicos es hacer crecer y madurar espiritualmente y pastoralmente a aquellos que tomarán su lugar al finalizar su servicio. Todos los servicios en la Iglesia es conveniente que tengan una fecha de caducidad. No hay líderes a vida en la Iglesia. Esto sucede en algunos países en donde existen las dictaduras. Aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón, nos dice Jesús. Esto trae esa tentación que es del diablo, que hace pasar de servidor a padrón. Tú te adueñas de esa comunidad, de ese grupo. Estas tentaciones te hacen resbalar en la vanidad. Y hay muchas personas, hemos oído estos dos testimonios del matrimonio y la de Hugo. ¿Cuántas tentaciones? ¿Cuántas tentaciones llevan a hacer sufrir una comunidad? Y las limitan para hacer el bien. Y se convierten en una organización como si fueran una ONG. Y el poder lleva también, discúlpenme, lo digo, pero ¿cuántos líderes se pavonean? ¿No? El poder lleva a la vanidad y también te sientes capaz de hacer cualquier cosa.
puedes deslizarte, resbalarte en los negocios, porque el diablo siempre entra por la billetera. Esa es la puerta de entrada del diablo. Otra cosa son los fundadores que recibieron del Espíritu Santo el carisma de la fundación. Ellos, por haberlos recibido, tienen la obligación de cuidarlo, haciéndolo madurar en sus comunidades, asociaciones. Los fundadores son aquellos que inspiran, que dan la inspiración, son por la vida, pero dejan que la cosa vaya adelante. Yo conocí en Buenos Aires un muy buen fundador que en un cierto punto se volvió espontáneamente el asesor y dejaba que los líderes fueran los otros. Esta corriente de gracia ci porta avanti in un camino di chiesa. Nos lleva hacia adelante en un camino de iglesia que en Italia ha dado muchos frutos. Les agradezco. Los animo a ir hacia adelante. Les pido su importante contribución, en particular para comprometerse a compartir con todos en la iglesia el bautismo que han recibido. ¿Han vivido esta experiencia? Compartirla en la iglesia es el servicio más importante que se puede dar a todos en la iglesia, ayudar al pueblo de Dios al encuentro personal con Jesucristo, que nos cambia, que nos hace hombres y mujeres nuevos, pequeños grupos, humildes y eficaces, porque es el Espíritu que lo hace. No apuntar tanto a hacer grandes reuniones que a menudo terminan ahí, sino a las relaciones artesanales derivadas del testimonio cotidiano, en las familias, en el trabajo, en los grupos de oración, con todos. Y a este punto les pido de tomar iniciativas para crear lazos de confianza y de cooperación con los obispos que tienen la responsabilidad pastoral de guiar el cuerpo de Cristo. También la renovación carismática. Comiencen a tomar iniciativas necesarias para que todas las realidades carismáticas italianas nacidas de la corriente de gracia puedan vincularse con estos lazos de confianza y de cooperación directamente con sus obispos, allí donde se encuentran. Hay otro signo fuerte del Espíritu en la renovación carismática: la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo. Ustedes, carismáticos, tienen una gracia especial para rezar y trabajar por la unidad de los cristianos, porque la corriente de gracia atraviesa todas las iglesias cristianas. La unidad de los cristianos es obra del Espíritu Santo y tenemos que rezar juntos el ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración. Pero, Padre, yo puedo rezar con un evangélico, con un ortodoxo, con un luterano. Debes hacerlo. Han recibido el mismo bautismo.
todos nosotros hemos recibido el mismo bautismo. Todos nosotros andiamo sulla strada di Gesù. vamos por el camino de Jesús, queremos a Jesús. Todos nosotros hemos hecho estas divisiones en la historia por muchos motivos, pero no buenos. Pero ahora que es precisamente el tiempo en que el Espíritu nos hace pensar que estas divisiones no van, que estas divisiones son un contratestimonio. Debemos hacer de todo para ir juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración, el ecumenismo del trabajo, de la caridad juntos, el ecumenismo de la lectura de la Biblia juntos, ir juntos hacia la unidad. Pero, Padre, para esto tenemos que firmar un documento. Pero deja llevarte adelante por el Espíritu Santo. Reza, ama, trabaja y comparte, y después el Espíritu hará el resto. Esta corriente de gracia atraviesa a todas las confesiones cristianas, todos aquellos que creemos en Cristo. Unidad antes que nada en la oración. El trabajo por la unidad de los cristianos comienza con la oración. Rezar juntos. Unidad para que la sangre de los mártires, porque la sangre de los mártires de hoy nos hace uno. Está el ecumenismo de la sangre. Nosotros sabemos que cuando aquellos que odian a Jesucristo matan a un cristiano, antes que asesinarlo, no le preguntan, tú eres luterano, tú eres ortodoxo, tú eres evangélico, tú eres bautista, tú eres metodista. Tú eres cristiano y le cortan la cabeza. Ellos no confunden. Saben que hay una raíz allí que nos da vida a todos, que se llama Jesucristo, y que está el Espíritu Santo que nos lleva hacia la unidad. Aquellos que odian a Jesucristo, guiados por el maligno, no se equivocan, saben, y por eso matan sin hacer preguntas. Y esto es una cosa que yo les confío. Tal vez les he contado esto, pero es una historia verdadera. En una ciudad de Alemania, en Hamburgo, había un párroco que estudiaba los inscriptos para las inscripciones para llevar hacia adelante la causa de la beatificación de un sacerdote asesinado por el nazismo, que fue guillotinado por impartir catecismo a los niños. Pero fue descubierto que antes que a él, 5 minutos antes, le habían cortado la cabeza a un pastor luterano por el mismo motivo. La sangre de ambos se mezcló. Los dos mártires. Es el ecumenismo de la sangre. Si el enemigo nos une en la muerte, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para dividirnos en la vida? Dejemos entrar al Espíritu, recemos para ir hacia adelante todos juntos. Pero hay diferencias, dejémoslas aparte. Tenemos elementos comunes, la Santa Trinidad, el bautismo. Vamos hacia adelante con la fuerza del Espíritu. Y también, hace pocos meses atrás,
aquellos 23 egipcios coptos che sono stati sgozzati que sulla fueron spiaggia della Libia e nel momento acuchillados dicevano en il las nome playas de di la Gesù. Libia. En el momento decían Ma non sono el nombre de Jesús y ellos cristiani, sono fratelli, sono i decían, nostri no, ellos no martiri. son católicos, L'ecumenismo del sangue. pero son E 50 anni nuestros fa, hermanos. Beato Paolo VI, nella canonizzazione Es el ecumenismo de sangre. Hace años atrás, el Papa Pablo VI, en la canonización de los mártires de Uganda, hizo referencia que también por los mismos motivos derramaron la sangre de sus compañeros catequistas anglicanos. Eran cristianos, eran mártires, discúlpenme. No se escandalicen, son nuestros mártires porque han dado la vida por Cristo y esto es el ecumenismo de la sangre. Rezar la memoria de nuestros mártires comunes, unidad en el trabajo juntos por los pobres y necesitados que también necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Sería muy bello organizar seminarios de vida en el Espíritu junto a otras realidades carismáticas cristianas, por los hermanos y las hermanas que viven en la calle. También ellos tienen el Espíritu dentro, que empuja para que alguien abra la puerta desde afuera. Ha terminado de llover, parece. También se fue un poco el calor. El Señor es bueno. Primero nos da el calor, luego una buena ducha. Está con nosotros. Déjense guiar por el Espíritu Santo, por esta corriente de gracia que va adelante y busca siempre la unidad. Nadie es el dueño, un solo Señor. ¿Quién es? Les recuerdo, la renovación carismática es una gracia pentecostal para toda la iglesia. ¿De acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, que levante la mano. La unidad en la diversidad del Espíritu, no cualquier unidad. La esfera y el poliedro. Recuérdense bien esto, la experiencia común del bautismo del Espíritu Santo es el vínculo fraterno y directo con el obispo diocesano. Luego, unidad del cuerpo de Cristo. Rezar juntos con los otros cristianos. Trabajar juntos con los otros cristianos por los pobres y los necesitados. Todos nosotros tenemos el mismo bautismo. Organizar seminarios de vida en el Espíritu por los hermanos que viven en la calle. También para los hermanos que están emarginados por tantos sufrimientos en la vida. Me permito de recordar el testimonio de Hugo. El Señor lo llamó precisamente porque el Espíritu Santo le hizo ver la alegría de seguir a Jesús. Organizar seminarios de vida en el Espíritu Santo que viven para aquellos que viven en la calle. Y luego, si el Señor nos da vida, los espero a todos juntos, al ICRS y a la Fraternidad Católica, que ya lo están organizando, a todos ustedes y a todos aquellos que quieran venir al Pentecostés en el 2017. No es tan lejano. Aquí en la Plaza de San Pedro, para celebrar el jubileo de oro de esta corriente de gracia, una oportunidad para la Iglesia,
como dijo el beato Pablo VI en la Basílica de San Pedro en 1975. Nos reuniremos para dar gracias al Espíritu Santo por el don de esta corriente de gracia que es para la Iglesia y para el mundo y para celebrar las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en el curso de estos 50 años, cambiando la vida de millones de cristianos. Gracias todavía por haber respondido con alegría a mi invitación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los proteja y por favor no se olviden de rezar por mí, porque tengo necesidad. Gracias. Radio Vaticano en esta transmisión extraordinaria